Ya, en esta sesión entonces tenemos que ver la escuela de Frankfurt y vamos a irla conversando más que nada porque ya es algo que hemos estado viendo, que Gabriela también ha estado viendo a través de mis clases. Entonces la idea es poder ir conversando cada punto. Y lo primero es que, claro, se cumplieron ya 100 años de la escuela de Frankfurt porque fue fundada en 1923 en Frankfurt. Y después ellos estuvieron en el exilio de 1933 a 1950 en Estados Unidos. Y con eso ya se ve algo importante, que es el tema del, primero, el que ellos observan la primera industria cultural fuerte, importante como es Hollywood, y también que ellos vienen huyendo de los nazis porque el 33 asume ya, eh, ya digamos, llega arriba Hitler y con todo lo que nosotros más o menos sabemos y además, entonces están planteados ellos en lo que se llama la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y todo lo que ya conocemos. Y después ellos en 1950 vuelven a Alemania. Mm. Nosotros tenemos como tres o cuatro escuelas de Frankfurt, la última escuela, nosotros vamos a ver la primera, pero sería bueno ver la otra, pero deriva Habermas, que tiene que ver con el acto comunicativo, ¿no? Que también lo podemos ver porque también tiene que ver un poco para analizar la sociedad contemporánea, pero tenemos que entender primero los fundadores, de las mujeres que no alcancé a investigarla y que ahora lo está sacando Eterna Cadencia, ¿no? Por los argentinos, porque viene como, igual que en la Bauhaus y en distintas escuelas, en arte o en teoría crítica, viene poder revalorizar o valorizar por primera vez en realidad, eh, poner en valor toda la propuesta de las mujeres. Así que eso es lo que va a quedar al debe. Pero yo creo que eso se podría hacer para la otra clase también, o ir viendo cómo lo podemos ir trabajando. Lo primero entonces es en relación a la teoría crítica, no sé cómo lo viste tú, que hay una, ¿cómo se llama? Claro, porque la del formalismo ruso es también una teoría crítica, pero es una teoría lo, con lo social, con lo político y con la cultura. Entonces, por eso nos interesa tanto, porque nos puede ayudar a ver las cosas más en panorámica. Y lo que piensa Frankfurt es que en el fondo todo, digamos, conocimiento está dominado por ciertos desplazamientos sociales, políticos, culturales, eso todos lo sabemos, pero que había una teoría tradicional que era crítica y descriptiva. Y entonces lo que señala Frankfurt es que lo que hay que hacer es una teoría crítica que logre emancipar y denunciar toda forma de opresión. Entonces, una manera distinta de abordar la crítica. Y obviamente Frankfurt ve inmediatamente algo que los ven siempre lo más adelantado. Ve la opresión tanto en el capitalismo como en el socialismo. Y eso para nosotros es súper importante porque no, le hace la crítica también a Stalin, el stalinismo, lo ve Claro. rápidamente, algunos viajan para allá a verlo, y también rápidamente le hacen la crítica también al capitalismo porque ellos van hacia el vientre de la ballena, que es también Estados Unidos, y obviamente también están criticando todos los autoritarismos como el nazismo que los empieza a perseguir. Y podemos comentar, pues. Ya. No, a mí me pareció súper adelantado, claro, por lo que dices tú del capitalismo en Estados Unidos, totalitarismos en Europa y luego el estalinismo también en Rusia. Entonces me pareció interesante y súper actual, más Súper hoy actual, en día, sí, demasiado súper, actual, porque por ejemplo ya critican ese como lo que ellos llaman la razón instrumental. claro. Pero a la vez, claro, dicen que no existe una razón, sino hay una conciencia de justicia social, que eso, que cuando ya deriva, vuelve a crear los mismos, o sea, como lo técnico, la industria utiliza el razonamiento, utiliza la ciencia no neutral,
que dicen ellos, me pareció interesante, porque, o sea, que no es neutral, porque si la ciencia se utiliza para capitalizar, para deshumanizar, entonces pierde su sentido de racionalidad. ¿Y qué Entonces, mejor, claro, es y mucho qué, más profundo. y qué mejor ejemplo que la bomba atómica? Exacto, la bomba atómica o el tema de ahora que se está viviendo como un nuevo neofascismo, po. O sea, todos unos discursos de renovado de lo que ellos criticaban, que ahora se hablan como, según ellos, son liberales o libertarios, y la tecnología está a la orden de eso. O sea, nuestras Sí, sociedades actuales están La, utilizando la la, tecnología a niveles súper avanzados para esos autoritarismos, para esa represión, claro, las dictaduras, o sea, la para tecnología al servicio de esa de, dominación. de esa dominación, claro, y en realidad con líderes de ultraderecha incluso que han surgido de esas mismas Claro, tecnologías, ¿no? De esos medios de comunicación como masivos. el caso Por de eso que, claro, se Milei, hace vigente esto. muy vigente, porque por ejemplo en el caso del genocidio en Gaza, Claro, tecnología de punta, pues súper avanzada, con reconocimiento facial, lo que están haciendo con la migración en campo de concentración, lo que está haciendo Trump, que por también está ejemplo, haciendo lo mismo, o sea, claro, una tecnología súper avanzada, pero al servicio de esa razón instrumental, pues, que es la dominación nada más del otro, y con discursos del enemigo, deshumanizar al enemigo, el enemigo es el migrante, lo mismo o lo que que ellos pasó en criticaban. Brasil, lo que pasó en Brasil. También, Qué sí, terrible. Y sabes qué, una el masacre. tema es que no se está pagando el costo político porque esa razón instrumental, esa racionalidad instrumental, se diseminó por todas las capas sociales. Ya no es solamente la clase alta, sino que también la clase media y los pobres. Entonces, ¿qué pasa? Claro, Que el pobre se tiene que sentir culpable de ser pobre, es su culpa, ¿cachai? claro, Entonces, el tema es igual que como cuando a ti te da cáncer y la psicología positiva te dice que tú eres culpable de que te dé cáncer. ¿Por qué? Porque no tuviste una buena comunicación con tu madre en la infancia. Imagínate, claro, qué aberración. O sea, aparte de tú estar enferma, eres culpable de estar enferma. El pobre, lo mismo. Y lo más loco es que el pobre introyecta eso. Lo introyecta y cree él mismo, si ese es el problema, que él es culpable. Por eso lo que hay que venir es que desanclar eso y decirle no, liberarlo de eso. ¿Y qué pasa claro, con la razón instrumental? Todo el rato le está diciendo, lo está humillando, lo está golpeando en el castigando, suelo, castigando y le está diciendo, es tu culpa, tu responsabilizando, culpa, tu claro, culpa. ¿Por qué? Porque yo fui a la universidad, la meritocracia. ¿Viste? Yo, por ejemplo, un comité que lleva 20 años incluso de vivienda y por qué no han podido ahorrar y por qué no tienen su casa. Así son las autoridades. Hace claro, poco fui a la Municipalidad de Santiago, ese es su discurso. Entonces, ¿qué pasa? Al final, esos humillados, los humillados de siempre, introyectan eso. Por eso que la única posibilidad aquí es de dejar esta racionalidad instrumental y poder hablar con esas personas y decirle, no, esto no es así, ¿me entiendes? Esto no es así. Y es lo lamentable que los medios de comunicación de masa apoyan, tú ves los canales abiertos, etcétera, apoyan esta aporofobia que hay, este odio al pobre. Entonces, el que agarra un claro, poquito, el de clase media, odia al desfavorecido porque cree que es culpable de eso y es más, pasa a ser un para no hacer un atorrante, cuestionamiento, claro, un parásito, cuestionamiento, claro, ¿cachai? Y es por esto, es porque no hay una reflexión de los fines en sí mismo. El ser humano y todo se cosificó, se reificó, y el arte y la cultura también. Entonces hay un racismo cultural, si ese es el problema. El claro, problema es que ya todo se corrió hacia la cultura. Y esto la izquierda no los vio. Sí, ese es el problema también. O sea, solamente Trotsky con literatura y revolución, algunas cosas que hizo Lenin, pero en los socialismos reales tampoco se pensó esto. Y lamentablemente eso todo se metió por la cultura. Quizás lo que lo vio fue Gramsci. Entonces, con toda esta hegemonía cultural y todo este tema de la batalla cultural. ¿Y por qué? Porque no se reflexiona sobre los fines mismos, o sea, los valores, la justicia, la humanidad. claro, Y no, como no se reflexiona sobre esos valores.
al final, el ser humano, la naturaleza, todo es un fin, es un medio para lograr otros fines y entonces se termina dominando o eliminando al otro como si fuera una cosa. Claro, Y eso ya lo vio Frankfurt, es decir, eh, no se puede uno enfocar solamente en los medios, sino que hay que siempre estar pensando en los en fines. perspectiva total también, pues. Que el Claro, fracaso también de la sociedad que vivimos actualmente, que yo creo que cada vez vamos más en decadencia. Por ejemplo, China sí que va en una mejoría y va en una grandeza, ya es primera potencia mundial, porque han sabido organizarse de otra forma, también bajo otros conceptos que es como más, sí es la tecnología, el avance tecnológico, el conocimiento, el desarrollo y todo lo demás, pero de una forma para todos, o sea, en que esa sociedad avance en justicia social para todos, o sea, que combata la pobreza, que combata las desigualdades de su sociedad. En ese sentido, no digo que sea lo máximo, pero al menos en nuestro panorama actual me parece que ellos están muy avanzados. Mientras que nuestras sociedades que todavía viven siendo como casi sin soberanía económica, sin nada, estamos muy en desventaja y pasa lo de los señores, la gente de los pobladores marginados o incluso estos como nuevos líderes neofascistas y que abiertamente te dicen así que te van a perseguir, pues, o sea, el que piensa distinto, no sé, pues va a claro, encontrar un anciano, como Milei, claro. maltratando a los ancianos, Mm. a los niños con discapacidad, cerrándoles los ministerios, a las mujeres cerrándoles los ministerios, con ese Claro, porque es un concepto del no derecho, Estado. es una derecha sin complejos, dicen, y ahora el insulto se ha vuelto como esa arma política que tienen, porque además los medios son como basural, Comprado, ¿cachai? En este caso como un odio, ¿no? Entonces te exacerban el odio como un efectismo total, pues. claro, pues con los medios digitales al servicio de ese discurso. Claro, Sí, porque pues, financian youtubers, financian esto, financian claro, opiniones. yo creo que el occidente fue muy arrogante en el sentido de que por eso Frankfurt no se pasa en las universidades, porque se creyó que Frankfurt era pesimista, porque estaba la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Frankfurt le daba mucha importancia a los medios y los medios de comunicación nos iban a terminar manipulando a nosotros. Pasado ya, por ejemplo, no sé, por 80, 100 años, cumpliéndose de la escuela de Frankfurt, uno lo que dice es que sigue esa manipulación y Occidente fue arrogante y prepotente, pensó que el ser humano se podía oponer, resistir ante este tipo de discurso y resulta que ese discurso fue tan fuerte que fue introyectado incluso por las capas populares. Y ahí ya tenemos un problema general, porque esto ya no representa solamente lo de la clase alta, el poder y todo, sino que el mismo oprimido, ¿no? El esclavo, esta es la imagen gráfica, el esclavo le quita al dueño el látigo y se pega a sí mismo. Eso es una autoexplotación que es peor que la explotación de afuera, ¿no? Y Claro, esa cosa fuerte ideológica es lo que pasó. Y ya por eso que Frankfurt es pesimista, eh, porque ve el holocausto, ve las ruinas, Benjamin ve las ruinas. Dice, mira, claro, en la historia mira y dice, mira las ruinas, o sea, con toda esta razón, con este progreso, etcétera, supone que nosotros nos íbamos a emancipar, tener más igualdad, más equidad, etcétera, y nos estamos destruyendo. Entonces, creo que le tiene mucho miedo a la posmodernidad, porque ¿qué quiere creer en el ser humano y en esa enorme resistencia que tiene el ser humano para estas cosas y qué sé yo, para resistir? Pero cuando está fuera, pero cuando ya se introyecta en nosotros mismos y vemos lo que está pasando, por ejemplo, este odio al pobre sistemático, el pobre que es un claro, poco más que tiene un poquito más que el otro, el pobre que no tiene nada, decide pelear contra el que está abajo y desposeerlo mucho más, porque lo humilla mucho más, y quiere homologarse a las clases altas. Entonces, ahí tenemos un grave problema social porque ya es ideológico, ya las personas claro. creen eso
creen que ellos son aprovechadores, que son antisociales, que son criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento Claro, que Frankfurt se adelanta, nos hace reflexionar sobre eso. Si usted no piensa bien los valores, si no piensa bien la justicia, si no piensa bien la humanidad, estamos perdidos. Y eso es lo que pasó. claro, Lo que pasó es que nos perdimos porque nos perdimos tanto que es lo que, no sé, dice Chulhan en como recibió el premio Asturias, me parece, el premio Príncipe de Asturias, y dice que el filósofo tiene que ser el tábano para el caballo pasivo. No me gusta mucho esa claro. metáfora, porque igual me No, duele lo del pero caballo, lo del tábano, ya no me gusta mucho, o sea, no es una metáfora muy animalista, por decirlo así, bonita, ¿no? claro, Claro, uno podría debatirle eso. Pero, porque claro, molesta, pero en ese sentido el filósofo tiene que ser incómodo. Bueno, aquí mismo hay intelectuales que están tratando de hacernos pensar en esto y en lo otro, porque alrededor hay una gran abdicación de los intelectuales. No claro, hay un intelectual incómodo, un filósofo incómodo al poder, no. Hay una fuerte abdicación de los intelectuales a cuestionar este poder constantemente, venga de donde venga, y a reflexionar sobre estos valores, esta justicia, esta humanidad. claro, ¿Qué es? Bueno, a propósito de lo socrático, ¿no? Que Sócrates se acercaba a un soldado y le decía, bueno, ¿qué es la valentía? ¿No? Entonces, esas preguntas se dejaron de hacer y el filósofo se adaptó, es ya prácticamente un intelectual integrado al sistema, adaptado al sistema, y eso Frankfurt ya lo ve. Y por claro. eso en la academia es tan resistido, ¿no? Este tipo de corpus. Porque no puede ser que no me lo hayan pasado para atrás, es muy cuático eso. Y que lo resistan y que uno diga Frankfurt y ellos prácticamente tú estés hablando del demonio, ¿no? Claro, porque Entonces, cuestiona el sistema, po, al sistema actual. total, Y eso es total, lo que y ellos a no ellos, quieren, porque ese darwinismo social que tú defines, que es como el pobre que ve como enemigo al más pobre, y así va subiendo en la pirámide. claro, Entonces, porque como la clase media, entre así, comillas, que es una clase baja, se quiere homologar al que está arriba porque ese es el bendecido, el que ha recibido, porque esto también es un discurso religioso, la providencia, y ese es el referente, ¿no? Ese es el referente. Entonces, hay una y lo falsa que te venden. superioridad moral, eso es lo que hay, Sí, ¿cachai? y lo que tú contabas o lo que nos hiciste ver en los videos, también eso de la manipulación de los medios de comunicación, po, que te están vendiendo cosas, que es el éxito, que es la felicidad, que es esto, que es lo otro. Entonces la gente aspira a eso, cree que feliz es tener un auto, no sé qué marca, o tener esto, y eso es la felicidad, o sea, el éxito. Y ya no Y eso vendes el auto, po. está Vendes diseñado, el claro, confort, el poder, claro, vendes cosas emocionales, porque esto es moral, esto es también claro. emocional. Y eso está Sí, diseñado para mantener esa estructura. Por eso yo sí, creo que no te pasaba en Frankfurt, porque si no te cuestionarías la estructura, po. El pobre no claro, tiene que pensar que el otro pobre es su enemigo, sino que cuál es el tema estructural, qué es lo que produce sí. esa desigualdad. Claro, qué es Claro, lo que hace porque, la diferencia, a dónde está el error político. Tiene que pensar más políticamente y eso no les conviene a ellos, ni modo, porque si nos diéramos cuenta de cómo es la pirámide real, entonces ellos se irían a la cresta igual, po. claro, porque, por ejemplo, en este caso sería lo que Derrida dice que la universidad es un dinosaurio camino a su extinción, porque justamente el sentido de la universidad era esto, la emancipación. Claro, Entonces tú tienes que pensar también que esta escuela de investigación social eh, surge prácticamente, como te dijera, en contra de lo académico, porque claro, ellos porque hacen una evaluación, un diagnóstico de que no se está reflexionando. Porque por algo ha pasado el Holocausto, por algo la Segunda Guerra Mundial, se supone que esa razón instrumental no iba a dar un progreso a las mayorías, pero mira, se está destruyendo el ser humano a sí mismo, el otro es un enemigo, una cosa al cual eliminar, etcétera. Entonces ellos están ahí.
el 20, el 30, el 40, es eso. Ellos están ahí y nosotros también estamos ahí, en el sentido de claro, que 100 años después nosotros estamos, todos los analistas dicen que estamos como en esa, cuando empieza a asumir Hitler. Todos dicen eso. Entonces, por algo, los filósofos, los antropólogos, los sociólogos están mirando cosas que, como dicen, la historia no se repite, pero rima, que hace 100 años ya pasaron. Entonces, claro, nosotros estamos obligados a ir a estos corpus que ya pensaron hace 100 años, porque eso nos puede ayudar también a ver qué vamos a hacer con eso. Y por lo menos a mí me ayuda a desanclar inmediatamente y decir, no, pues, yo no es una cosa de falsa superioridad moral, ¿me entienden? No, uno no es superior moralmente. El pobre no es pobre porque es culpable de eso, quiere, no es claro, culpable de eso. Entonces, tú poco a poco tú empiezas a desanclarte de esa manipulación de los medios de comunicación. claro, Y algo que te ayuda mucho es cuando, algo que me preguntaron en derecho, que es cuando uno encuentra en contraposición, que yo nunca lo entendí hasta ahora más, el derecho y la justicia, uno tiene que pelear por la justicia. Y yo fui la única que levantó la mano y que dije que levantaba, iba a pelear por la justicia. Todos los demás peleaban por el derecho. Y eso es importante porque somos sociedades terriblemente legalistas cuando nos conviene, claro. ¿no? Cuando nos conviene. Porque en el Y caso siendo Fekini, que la sociedad no es legalista, po, porque lo que antes se concebía como ilegal no era legal, po. O sea, por ejemplo, la esclavitud, según ellos, era fue legal, legal. po. Claro. Pero si La no hubiera esclavitud gente fue que se legal. hubiera resistido, no se hubiera avanzado más allá. O antes Claro. era, claro, trabajar Ahora 14 horas era legal. la ley no solamente permite, o sea, no solamente prohíbe, también permite. Y muchas veces hay grandes subterfugios legales para evadir esa misma ley supuesta, ¿no? Porque a grandes, al poder le conviene, y resulta que esa misma persona que evade muchas cosas de esa ley, le hace valer la ley al otro de una manera aberrante y terrible. Entonces, en ese sentido, nuevamente, todo documento de cultura, incluyendo, digamos, la ley, también es de barbarie. Y eso uno tiene que tenerlo claro, que nosotros no estamos por decir cultura, no estamos en un mecanismo de emancipación bonita, miel sobre hojuelas, no, sino que por decir cultura, muchas veces digo racismo cultural. Por decir cultura, yo digo discriminación. Por decir cultura, también yo soy bárbara, ¿me entiendes? Y puedo cometer todas esas barbaridades que supuestamente la civilización no las cometería. Por eso, todo vuelve al siglo XIX, civilización, barbarie. Y eso Frankfurt lo vio y lo vemos ahora. Todo Claro, vuelve al 19, por eso es súper interesante de reflexionar eso, esa fuerte dicotomía que siempre tenemos, que nos hacen pasar por bárbara algunas cosas civilizadas y por civilizadas algunas cosas que son realmente bárbaras. Entonces, claro. ¿cómo uno va reflexionando? ¿Cachai? Reflexionando, Como reflexionando. hoy yo creo que queda muy claro con el tema del genocidio en Gaza, porque ellos con el occidente y con el ¿Mm? discurso de que son la defensa del occidente están cometiendo una barbarie, pero más ¿Mm? grande que la de los Sí, nazis, po, sí. porque ha superado con creces a la barbaridad de los nazis, porque ya Claro, tienen y entonces sistemas muy dicen, no, que son evolucionados. antisemitas. No, son antisionistas, ¿no? Somos antisionistas, Claro, ¿no? No podemos nosotros caer en esta razón instrumental, ¿me entiendes? Y es claro. una falta de reflexión enorme y de irracionalidad, porque lo que hay es una cosa delirante, igual que Milei, Bolsonaro y toda esa cuestión que está pasando en Y Río. Trump, o sea, y Trump, sí, lo de Trump, Río, y increíble, Trump sin con todo una lo que está orden. pasando en Chicago. Imagínate, la gente no está viviendo tranquila. O sea, No, pues, y claramente es es neonazi, súper... porque, o sea, a mí me hace recordar a Hitler, porque él, su chivo expiatorio, como los nazis fueron los judíos o fueron los comunistas y no sé qué, ya, él está utilizando los migrantes son el enemigo interno, y los acusa con esa falsa legalidad del crimen. No están asociados porque indocumentación no es lo mismo que ilegalidad. Él los pone como delincuentes y ser indocumentado ninguna persona es ilegal, es un ser humano, eso es primero. ¿Qué hace él? Armar campos de concentración, tortura y hacer un montón de crímenes de lesa humanidad con ese enemigo interno.
Que ahora mismo no Sí, sé cómo en los medios no se está dando tanta importancia porque él está creando campos de exterminio como lo sí, hizo Hitler con los migrantes. Y me y como parece lo hace raro que España no hay también, una pues lo denuncia hace España internacional. también en la frontera, ¿no? La frontera, o sea, no tan abiertamente, pero muchas personas mueren. Los africanos cruzando el mar y todo lo demás, pero no a ese O nivel ya tan Melilla, ¿no? catastrófico. O Melilla, claro, sí existe, Mm. pero no al nivel que hay campos de concentración, como está haciendo este nazi. O también Pero todos los igual está campos de mal, obviamente, ¿no? refugiados. No, sí, Claro. No, y lo lo que otro es que viene sacó una pasando es ley fuerte. de terrorismo doméstico que persigue a todas las personas que se están dentro de una ideología, que él dice que también es un enemigo interno, que son los comunistas, que son los Sí, anarquistas, que son los mm, antifascistas, y todo el claro. rollo, pues, o sea, es como súper No, nazi, así. por ejemplo, la ideología de género que de que ellos hablan, la ideología de género, o sea, el tema también aquí de las denuncias falsas, nosotros también tenemos acá en Chile la denuncia falsa de abuso sexual, eso también hay que irlo viendo porque se empiezan a establecer en distintos países esta cosa de que también la mujer miente, o sea, que la violencia, porque ahora, por ejemplo, todos los de son inocentes y pareciera que entonces la mujer exagera y no hay violencia intrafamiliar. O sea, no hay Claro, femicidio prácticamente, cuando en Argentina creo que es cada 36, cada 34 horas matan a una mujer. O sea, es en todo el mundo, evidente. claro. Entonces, Y son los mismos, no hay una cosa de hechos. O sea, no, todo es un discurso, pues como es el que como un repite Kaiser, discurso de mentira, claro. de Por eso que es una de falsa desmentir, superioridad moral. claro, pues y deshumanizar, o sea, porque lo que hace Kaiser es claramente lo mismo que está diciendo Trump, lo que está diciendo Milei, Mm, lo que está mm, diciendo que van a desaparecer el Ministerio de las Mujeres, que son mm, antiestatistas, pero porque les conviene a ellos, o sea, mm. lo que les interesa es no garantizar los derechos sociales que deberíamos tener como todos ciudadanos, ¿no? O mujeres, de Sí. un Ministerio de la Mujer, etcétera. Ellos todos Claro, si desmienten esos dice discursos, o alguien sea, atorrante, él dice, no, se quedaron cortos, ¿no? O sea, siempre va a correr un límite. ¿Por qué? Porque ahora el claro, insulto el arma de la política, ¿no? claro, Sí, po. O sea, ahí nos deshumanizar. quedamos. Si hubiéramos podido realmente como pensar todo esto quizás más, porque aquí lo que pasó también en la industria cultural y lo que veo la Escuela de Frankfurt es como se uniforma el pensamiento, como que hay un pensamiento único. Y por ejemplo, eso yo lo veo acá, en este tema de todo lo que hemos vivido con el desalojo, las tomas y todo, hay un pensamiento único, porque de 10 comentarios, 9 son en contra ¿cómo se llama?, de los pobladores y a favor del desalojo. Entonces nosotros tenemos que ver cómo funciona esta estandarización del pensamiento y que generalmente viene relacionado con esta industria cultural. Entonces, ahora, o sea, antes era lo de Hollywood, las películas, qué sé yo, todas las canciones, los cómics, etcétera. Ahora nosotros tenemos también series, Netflix, ¿cachai? Tenemos ciertas cosas que nos llegan por Instagram, X, ciertas corpus, ¿no? Ciertos corpus que nos llegan y que implican una estandarización del pensamiento. Yo siempre cuando todo el mundo está pensando igual, yo siempre dudo, porque siempre pienso, la mayoría se equivoca. La mayoría Claro. apoyó a Hitler, la mayoría apoyó aquí a Pinochet, la mayoría se equivoca. Así que esa cosa a mí, por ejemplo, siempre digo, es importante en los filósofos de la sospecha. Por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Schopenhauer, en este caso también lo que generó Frankfurt, una sospecha, incluso a tu mismo pensamiento, porque tú mismo tienes que tratar de ir reflexionando y todo, de ir Poner en duda, desanclando pues, ciertas claro, cosas que uno tiene contradictorias. sí, totalmente el cuestionamiento, el debate, que es algo que no se da regularmente en la sociedad. Generalmente como faltan espacios de debate, de Sí, cuestionar, todo entonces, cuando eso se una aprecia. persona se plantea así, con esa falsa superioridad moral, uno también debiera entrar en una sospecha, lo mismo que tú dices de Kaiser. A propósito, yo leí también al Axel Kaiser, ¿no? El tema de la ignorancia y todo, y en un momento determinado lo leí bastante, los centros de pensamiento fachos de acá, porque la única forma de criticarlo es saber cómo ellos están pensando, y ahí uno ve que estos tipos se han preparado con mucho tiempo para, o sea, no puede ser que nosotros nos enfrentemos, como decía la Rosita, a unas elecciones donde hay
tres candidatos de derecha, ¿me entendía, no? O cuatro o cinco, porque en realidad son tres, pero Sí, son porque cuatro o está cinco. ahí, sí, claro. Claro, entonces es fome lo que nos estamos enfrentando. Bueno, esto de la dialéctica y la ilustración lo vieron ellos también porque le hacen una crítica a la ilustración, obviamente toda esa filosofía política del siglo XVI, XVII, el enciclopedismo, a todo lo francés también. Eso es interesante porque, claro, son alemanes peleando siempre desde, claro, la filosofía alemana, no esa filosofía tradicional, pero esta construcción es prácticamente la dialéctica de la ilustración es como antropología, sociología, filosofía, tiene de hartas cosas, por eso que es un libro inclasificable. Y ya hacen la crítica, ¿no? Hacen la crítica de la ilustración que prometió la liberación, el progreso a través de la razón, y que al final se transformó en mitología y en dominación, como por ejemplo el fascismo, capitalismo avanzado. Entonces ahí uno ve, por ejemplo, la radio y Hitler, ¿no? Todo lo que hizo Goebbels, ¿no? El aparataje de la propaganda. Es muy interesante y ahí uno ve cómo el cine también está en función de los totalitarismos. Por ejemplo, las primeras películas de cine, que Ocho Cámaras, fue una cineasta que filmó a Hitler en gran parte de su ascenso al poder. Se me olvida el documental ese, te lo voy a mandar. Ahí uno ve varias cámaras de distintos lados donde se enarbola esto que después también Frankfurt va a reflexionar sobre la personalidad autoritaria. Pero no solamente la personalidad autoritaria, es a mí lo que me interesa es lo siguiente: ¿por qué hay psicologías, ¿no? La mayoría de la gente empieza a fascinarle estas personalidades autoritarias. Porque el totalitarismo no llega sin una base de aprobación general. Por eso que las mayorías se equivocan. Entonces, tener en cuenta eso de que hay líderes fuertes y qué sectores, dice Frankfurt, predisponen al individuo a ser intolerante y dogmático. Y esa es la gran pregunta que uno también tiene que hacerse. Claro, ¿Por qué? ¿Por el qué en este fanatismo. momento los pobres, y sobre todo los hombres jóvenes pobres, están votando por los mismos que los van a desalojar en las tomas, que les van a sacar sus derechos sociales, Derecho a que los van a jubilación, claro. despojar? ¿Por qué? ¿Cachai? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó ahí para que se fuera introyectando esta fascinación que tiene este hombre popular? Antes era la mujer, pero ahora como que ha ido derivando a a estas capas populares Sí, de porque querer están todos votar por esos gente así. pseudo estoicos. En las redes tú ves muchos esos pseudo estoicos así como que proclaman el hombre masculino, ganador, exitoso y no sé qué, y Mm, como que eres más hombre el porque winner. eres un Mm, exitoso, el claro. Y si le aplastas la cabeza a alguien eres más macho, una cosa así. Entonces por eso sí, esos tontos caen en eso, po. Pero sin cuestionar así como realmente como en claro, es profundidad, po. O una sea, construcción de un macho alfa, ¿no? Sí, claro, de un macho alfa, que todos van a ser macho alfa, pero son unos incel, pues no sé. Porque tú ves así claro, como porque yo lo pero observo así, por ejemplo, veo en las redes, o sea, ahora en el mundo digital, porque el mundo digital es el que más la lleva, po. Y sí, ahí ves a estos personajes, no sé, en España, por ejemplo, hay un facho que va por todas las universidades y va con puros matones así que se creen alfas, pues no sé. Y su discurso es el mismo, pues y es misógino, ¿entiendes? Así como la valía del mm, hombre, que el hombre mm, es un ganador y no sé qué, pero ¿ganador de qué? Pues si siempre van a estar en la misma. Y son los mismos que no tienen la capacidad de ver que ese mismo partido, ultraderecha, no sé, pues le va a quitar los derechos, o le quiere aumentar, no sé, pues las horas de trabajo, quitarle la jubilación y un montón de cosas. Cero autocrítica. Y lo otro que yo creo que les pasa es porque, bueno, no tienen autocrítica ni se cuestionan nada y son muy emocionales y es ujú, lo que reciben de los medios digitales, la propaganda moderna que dices tú de estos sí, personajes, que son financiados, que hay dinero, mucho dinero detrás para financiar esas figuras a los que ellos siguen. sí. Lleno de bulos y se aprovechan de la ignorancia, obviamente, de la gente que no se informa o se informa por esos medios Pero nada más sin parece, claro, contrastar. que a la mayoría de la gente le gustan, caen bajo esa fascinación Y lo otro es porque es más del fácil. ganador.
claro, el del ganador y el otro porque es más fácil autoengañarte. Es un autoengaño, porque Claro. si tuvieran que reflexionar en profundidad, tendrían que luchar, ¿entiendes? Pensar, cuestionarse, investigar, contrastar. Entonces es más fácil ese discurso, po, porque te empodera a ti Es solo más sin hacer nada. simplista, claro. Es Es más reduccionista simplista y es simplista y es efectista, po. Y y cae efectista y te en hace un vivir tu ambiente cuento y donde nadie no puede... hay capacidad crítica. Claro, y también es más fácil ser esclavo que ser ¿Mm? libre. Entonces, si Mucho tú más quieres fácil. luchar por tu verdadera libertad, vas a tener que luchar, po, lo que decía Nietzsche. En cambio, es mucho más fácil hacerte el estoico, yendo al gimnasio, no sé, sacando músculo, tomando anabólico, como muchos Claro, hombres que caen en eso, que sí. cuestionándote más cosas Y o viendo que el sistema y que la es vida más es fácil no otra lucha. pensar, po. Agarrar el discurso de Claro, otro y pertenecer a ese discurso que está como ganando, que es como lo que piensa la mayoría, pero es más fácil eso a pensar, po. Pensar críticamente y decir, pucha, a ver, ¿qué pasa con esto? Porque ya ahí tendría que saber más de historia, de esto, del otro, y complejizar y quizá investigar un poquito, pero la gente no quiere investigar, no hay tiempo para investigar, y recibe las cosas de una manera inmediata, reducidas. Otros piensan por tipo, ¿no? pero En esa también en red. esto es fácil engañarse y es fácil obedecer, pues, porque ellos, por ejemplo, repiten. Por ejemplo, yo veo hartos redes, pues, o sea, como es el mundo digital y veo a sus líderes. Entonces ya no sé, es como que les dicen mentiras y se los creen. Mentiras históricas a veces, por ejemplo, anda con el discurso de que el nacionalsocialismo es socialismo y puro confundiendo Mm, términos y momento histórico. Ellos juran que es la verdad, así súper irracionales, o sea, no se van a averiguar nada y lo afirman como si fuera absolutamente real. mm, Entonces, como, no sé, po, yo creo que en el mundo de la digitalización, donde debería haber como, hay más oportunidades para poder informarte, buscar hasta un PDF, un libro, algo, lo mm. utilizan no, pues. Todo es rápido nomás, rápido y no No, se po, ponen a cuestionar. no, no hay tiempo para eso, claro, todo es Entonces, por inmediatista. eso, entre la desinformación que tienen, eso le hace ser más como carne de cañón de esos grupos como más extremos, No, y yo más creo. bárbaro, y más emocionales, y más pseudocientífico y de todo, porque ahí tú tienes el efecto nomás, po. Prácticamente el discurso transformado en esa propaganda y el sujeto a favor de esa propaganda y de ese dogmatismo, ¿no? Por eso a mí me impresiona mucho cómo habla Kaiser también, porque es dogmático, po, por todos lados, ¿no? Es Claro, cerrado, o sea, ante cada como cosa ya la ha pensado y ya dice todo como un cuadrado, no duda nunca, ¿no? No duda. Entonces, como no duda, no mantiene las cosas en sospecha y todo se transforma en una sentencia, claro. ¿no? Y todo No, lo sí que es como dice un es una dictador, pues. sentencia. Y todo cuestionable, todo lo que dice es muy cuestionable, o sea, yo no sé cómo le creen porque hay ¿Mm? personas, no sé, que les Pero gusta justamente obedecer. como lo dice sin Entiendo. cuestionamiento, de una manera Claro, dogmática, te impide, ese tipo de personas te impide pensar, po, porque claro, pero te genera también todo en un cuadrado, te lo da hecho y no se va, es rígido, es intolerante, ¿no? Entonces, pero por eso, eh, no lo podís pensar fuera de ese cuadrado. No lo podía hacer pensar, ni él está pensando, sino que solamente te entrega todo hecho en la sentencia, el dogmatismo. ¿Y qué pasa con la gente? Le encanta eso. Si eso es el por eso yo problema, es lo la fascinación por una cuestión digerida en donde no tengas que pensar, ¿no? Entonces, pero es un problema de la gente, yo creo que es un problema de todo un sistema que ha alimentado algo que no hemos ni siquiera escuchado, ciertas teorías que ya hace 100 años ya pensaron esto la peor crisis de la historia que habíamos tenido hasta ese momento, que era el Holocausto, y que ahora acabamos de repetir, claro, ¿cachai? Entonces, y pero a mí seguimos me, repitiendo. sí, pero es impresionante cómo, por ejemplo, a mí me sorprende cómo la obediencia, por ejemplo, al líder, lo Sí, que hablaban sí, ellos también, porque tú ves con porque este nadie tonto leyó de a Kaiser, Stuart Mill en la desobediencia civil. Nadie leyó, sí, eso claro, parece. Esa es otra teoría que nunca caló fuerte, porque sí, porque esto ya está pensado. Sin embargo, la obediencia entró por todos lados y nosotros tenemos a portales con el peso de la noche, queremos que venga alguien rápidamente, un pater, ves que en el nombre del Padre siempre,
venga y golpee la mesa y rápidamente nosotros no tengamos que pensar y nos ordenemos y hagamos, funcionamos como un ejército, ¿no? Militarizado y hagamos lo que otro dice. Entonces yo ya no pienso, ya no discrepo, no disocio, no, o sea, no disiento y soy rebaño. Eso es lo que pasó. Claro. Eso es lo que sigue pasando. Es como Y eso es lo que oveja. pasa porque, sí, porque, por ejemplo, yo no entiendo qué pasa por la cabeza de los seguidores de Kaiser, o sea, para que un tipo ya ¿Mm? utiliza el discurso de patriotismo, cosa que no es, porque él es súper entreguista, tiene otro concepto económico y financiero del mundo, que no es para nada soberanía. Ya, pero hay un montón de tontos que, Chile, Chile, no sé, así, y, así tú ves así en otro país, España, España, y no ¿Mm? tienen base, son como, no sé, como zombies. Y así Sí, se repiten y yo no entiendo qué ser humano con algo de dignidad, ujú. creo yo, así como de autonomía, va a querer estar como un tonto obedeciendo a otro más tonto que él, no sé, como el caso de ¿No? Kaiser Y lo otro o de Kafka que, claro, o yo no Milei, entiendo que volvió tampoco a en ser este electo. momento, después de todo lo que ha pasado, en este momento que no se ponga en jaque el nacionalismo. O sea, todo lo que, todo el fracaso, ¿no? Que ve Frankfurt también en todo este, que nunca se logró ese progreso, fue justamente por el nacionalismo. Los peores errores en la historia y horrores en la historia es fuertemente anclado a un discurso nacionalista. Es lo mismo que Israel y lo que acaba de pasar en Gaza. Siempre todo lo malo se ancla a un concepto nacional, a un concepto de patria, que son dogmas, que son sentencias que eliminan al otro porque piensa distinto. Siempre es lo mismo. Entonces, y volvemos a cometer el mismo error. Y eso desespera porque al final se sigue repitiendo esto. Y bueno, mira, también está el hombre unidimensional. Por eso es tan importante la diversidad y todo eso. Y eso lo vio Marcuse también con el hombre unidimensional, porque dice que esta sociedad es avanzada, como el sistema diluye toda crítica, como ya venimos viendo, absorbe la oposición y también lo vuelve adaptativo, ¿no? Presiona para que haya una sola dimensión de la realidad, el pensamiento único. Por eso que es súper importante ver, porque yo creo el pensamiento único, como yo lo veo, siempre tiene si tú escarbas un poquito, tiene una dicotomía, es decir, los buenos y los malos, la gente decente y la gente supuestamente indecente, los Atorrante, antisociales claro. y los otros que son, entonces estamos adaptados a la sociedad, los que somos sociables, no sociales, pero los antisociales. Entonces, el tema del pensamiento único, como todo lenguaje, está anclado, ¿no? Todo prácticamente discriminación, dogma, lo más malo de la historia, este pensamiento único, está anclado a esta dicotomía. Entonces yo también, cuando alguien está hablando en términos dicotómicos, y que uno también, porque el lenguaje tiene siempre eso de la dicotomía, eh, ahí yo digo, claro, responde a un pensamiento en ti y afuera unidimensional, o sea, solamente un concepto de la realidad. ¿Y qué pasa entonces? Que están ellos y nosotros, los buenos y los malos, ¿no? Y se genera esta fuerte división en la sociedad. Y eso es lo que yo creo que el individuo queda atrapado también en una lógica de producción y de consumo. Y eso también lo vio Frankfurt, porque es la cultura y el arte, el gran campo cultural, el que se transforma también en una producción y consumo. Y ahí obviamente tiene que ir hacia el marxismo, porque Frankfurt agarra el marxismo y agarra todo el tema del psicoanálisis y el marxismo como para decir, claro, aquí hay una reificación del arte y la cultura y hay una cosificación. Entonces, lo que vale en el ser humano es esta producción y es el mismo ser humano es transformado en esta parte que veíamos tan emocional, ¿no? De por qué consumimos esto, por qué consumimos lo otro, por qué vemos este cine, por qué ocupamos esta marca de ropa, ¿no? Porque este es el surgimiento de un mundo con marcas.
La industria cultural es el, la, la fundación, ¿no? De un mundo sin marca. Por eso Naomi Klein, que es una periodista norteamericana, sacó un libro que se llama No Logos, por ejemplo, o sea, ¿por qué no a este logo? O ¿por qué un mundo sin marcas? Porque ella está luchando por este mundo sin marcas, ¿no? Y nos hace consciente ella también, y también en relación a Frankfurt, cómo, por ejemplo, ahora en Gaza viene un capitalismo del desastre, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a pasar con Gaza? Donde yo destruyo todo, y lo que pasó también en Chile, lo que pasó también, lo que pasa con las inundaciones, lo que pasó con Afganistán, cuando yo destruyo algo, vienen los capitales, principalmente Inmobiliario. estadounidenses, europeos, ¿no? A construir para la gente linda, ¿no? Estos grandes resorts, etcétera, es lo que Naomi Klein llama el capitalismo del desastre. Y a eso nos vamos a estar enfrentados. Por eso queremos destruir todo, porque después, por ejemplo, en esa toma, nosotros, ¿qué vamos a ver ahí? Vemos en la quebrada Macul un montón de construcciones de casas hacia arriba con piscina, que también estarían en riesgo de una aluvión y ellos nos van a ser desalojados. Y más allá, edificios de departamentos bien bonitos. Tarde o más temprano, nosotros ahí en el Sajón de la Guada, donde va a ser desalojada, ya fue desalojada en parte el campamento Dignidad, nos vamos a enfrentar quizás a un complejo de edificios, claro, Inmobiliaria. a un proceso, claro, y que probablemente lo esté a cargo de Vial, porque Vial, que fue el rector de la Católica Arriba, es dueño de todas las chancaqueras, es decir, que le roban a los mismos montes allí, a la cordillera, le roban toda la gravilla, las piedras, las chancacas, por eso se llama chancaquera, y producen ese proyecto inmobiliario que él lleva adelante. Entonces, a mí, ¿quién me puede asegurar? ¿Quién nos puede asegurar a nosotros? Que él no vaya a comprar y no vaya a construir ahí su proyecto inmobiliario, él o cualquier otro. ¿Por qué? Porque justamente cuando se destruye, viene el capitalismo del desastre. Y a mí no me vienen con cuestiones, eso pasó en todos lados y eso ya está llevado adelante y investigado por una misma periodista norteamericana, porque ella sabe cómo funciona Estados Unidos y cómo funcionan estas guerras. A la guerra le conviene no solamente en el momento, antes y después, porque es el tráfico de armas y todo ese rollo del negocio de las armas, sino que le conviene después, sobre todo después, porque viene el rollo del capitalismo del desastre. ¿Quién construye ahí? ¿Quién se mete ahí? Estados Unidos y Europa. Por eso a todos les favorece la guerra. A todos les favorece y ahora les favorece la destrucción. Y no les importan las personas, no les importan los animales y nunca les importó la tierra ahí. Lo que les importa es que van a sacar rentabilidad con este capitalismo del desastre. Y lo mismo va a pasar Sí. en esta tierra de al lado del San Juan. Lo mismo va a pasar. Entonces en 10 Mira, 20 años nosotros nos vamos a encontrar. Entonces, en el hombre unidimensional, que por eso una dimensión de la realidad siempre es complicada, siempre hay que tratar de ver qué hay detrás de esa única realidad, porque me la están imponiendo. Herbert Marcuse, que es otro de la Escuela de Frankfurt, interesante, y que ya cuestionó también el fascismo y el capitalismo avanzado, eh, saca este libro que es muy importante de leer, chiquitito, debe tener 70 100 páginas, El hombre unidimensional. Y lo que hablábamos también de la personalidad autoritaria. Entonces sería bueno revisar un poquito, quizás la introducción es fenomenal de la dialéctica y la ilustración, que fue construida de 1939 a 1944, ya en Estados Unidos. Interesante estar en el vientre de la ballena porque ahí ellos no pidieron estar ahí, en realidad, vinieron huyendo, pero de ahí construyen sus principales corpus teóricos en la Escuela de Frankfurt. Después ellos vuelven a Alemania, pero la construcción es desde ahí observando distintos productos culturales. No solamente eso, sino que también el jazz, ¿no? Eh, Adorno saca un libro de estética, una teoría estética importante, compleja, grande, qué sé yo, que por ahí anda, pero
yo leo algunas cosas, prácticamente cuesta mucho entenderla, entonces uno tiene que ir reflexionando, 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 pero es muy interesante porque ellos generaron toda una estética con lo que ellos ya estaban pensando. Y también hay una línea que yo no pasé aquí, que es la línea de México con Erich Fromm, El arte de amar, que es la que más se conoce, que no la puse aquí. Y también Habermas con todo lo que implica el acto comunicativo, porque ya estábamos en la sociedad de la información, cuando se produce ese corpus como del 60 70 en adelante. Entonces hay Frankfurt para rato, y, y hay, digamos, distintos libros y reflexiones que uno de consulta, porque uno vuelve a consultar ciertas cosas que ellos pensaron y qué sé yo. Y está también ahora toda esta línea de la teoría de las mujeres, que también va a ser súper interesante porque muchas, lo mismo de la Bauhaus, que ya se ha ido investigando, muchas de ellas eh, son las autoras de todos estos corpus y quedaron invisibilizadas, o muchas de ellas también produjeron otras cosas y también quedó invisibilizado. Entonces también es interesante de ir viendo esa parte para no quedarnos solamente con digamos, esta producción intelectual más llevada adelante por hombres. Pero es interesante manejar lo que los tipos también estaban diciendo, porque como son los fundadores, entonces ahí uno después también va a contrastar o complementar o comparar los corpus también femeninos, porque en la Bauhaus fue súper interesante. Por ejemplo, pasó en la Bauhaus que de repente, supongamos, a la mujer la llevaban a talleres como profesora, digamos, solamente las mantenían en cuestiones que tenían que ver con más manualidades, ¿no? Pero no le daban las cátedras teóricas, ni tampoco le daban cátedras de pintura fuerte, sino que las mantenían siempre, por ejemplo, en las telas. Ah, tú quieres reflexionar y todo, pero tú haz diseño, haz en las telas, ¿no? Y las mujeres ahí empiezan a rebelarse y a decir, no, pues, yo también quiero estar en dar clases en pintura o también dar clases en teoría del arte. Y eso significó un debate y una pelea, ¿no? Al interior de esas escuelas. Entonces sería interesante ver qué pasó con Frankfurt en relación también a eso, cómo se llevó adelante el debate, ¿no? Entre mujeres y hombres en toda esta producción cultural. Porque justamente los hombres caen, pueden hacer una fuerte teoría, pero caen en los niveles de consecuencia, de coherencia muchas veces. Y eso es lo que pasó abajo. Súper. Karina, y nos íbamos, también vamos, ¿te acuerdas que tú me hiciste leer al Bakhtin? Quedamos en eso del Eso. Bakhtin y de la hermana Brontes. Sí, sí, Como no no, pero tenemos... coméntamelo tú, coméntamelo tú. Ah, ya. Me pareció súper interesante Bakhtin, pero todavía no me leo todo el completo. Pero pude comprender más en profundidad el artículo que tú me enviaste, Ya. cada concepto, y aplicarlo a Dostoyevsky, que igual lo leo, y revolviendo, o sea, otra vez en la relectura de Karamazov y todo eso, pues. Entonces ya Ah, pude comprender a qué se refiere realmente lo carnavalesco, a qué se refiere sí, profundamente el tema de la polifonía, sí, eh, porque claro, yo lo había entendido como concepto, claro, pero sin entenderlo en profundidad. sin aplicarlo Entonces ahí. me parece interesante, claro, todo el análisis que hace el histórico y cómo Sí. él asegura, o sea, él asegura que eh, el creador de la novela en Occidente a nivel, no, a nivel universal es Dostoyevsky en la polifonía, Mm, sí, y como sus sí, antecedentes históricos, claro, pero que no estaban evolucionados del todo, como Tomás Cervantes y todo esto, que dice que ahí estaban los gérmenes, o hay varios gérmenes de lo que era la novela polifónica que sí. viene a desarrollar Dostoyevsky. Es que es muy Me parece súper compleja, adecuado, porque sí, es y me parece como, mucho, me encantó porque además me parece justo lo que estamos hablando ahora que tú no hiciste ver lo de Frankfurt, me parece que está más que indicado. Porque, por ejemplo, la novela de Dostoyevsky, bueno, ese es un rollo que me pasó yo con los hermanos Karamazov,
que él ya Mm, tomó a esta familia, pero eso sí, no lo leí en Bakhtin, pues, es una imaginación mía. Yo me tomo como que Dostoyevsky lo que quiso representar en esa familia en realidad es a la familia rusa. Y como mm, Bakhtin dice en los héroes, que cada héroe, en realidad como él criticaba que la crítica antiguamente lo tomaba como psicológico, y él dice que lo que los héroes, o sea, los personajes de Dostoyevsky desarrolla están dentro del campo ideológico, que cada mm, héroe es un ideólogo. Entonces acá sí, se discute de ideas, no se discute de psicología humana, porque mm, me pareció interesante ese concepto que él utilizó, que utilizaba Dostoyevsky, que es el doble, que es que el hombre, es decir, es un hombre y está en constante diálogo con todo lo que lo rodea, o sea, en su propia conciencia y autoconciencia. Está mm, generando infinitamente su conciencia, nunca es cerrada, por lo tanto nunca es dogmática. Y que mm, cada hombre, incluso uno, no posee ninguna razón absoluta de nada, porque está en no, cuestionamiento y está en mm, su sombra, en su doble. Entonces sí, complejiza a los personajes, a los héroes. Y me gustó esto de lo polifónico y lo dialógico porque en realidad es así. El mundo es mucho más mm, complejo, claro. Están estos autoritarismos que estamos hablando y que nos obligan a pensar de una forma única o quieren o a que nos pueden hacer pensar de una única forma. Pero en realidad el hombre es mucho más complejo y es mucho más diverso. no, y Y además claro, Dostoyevsky es increíble que, por ejemplo, cuestiona sobre cuestiones, o sea, reflexiona sobre los tabú, por ejemplo, el parricidio. En Los Hermanos Karamazov parte así, po, claro. ¿cachai? Y yo ahí me Es, puse el rollo es que muy este cuático Dostoyevsky, eso. yo me pasé el rollo, pues no sé si los críticos lo piensan así, yo me pasé el rollo de que el Dostoyevsky lo que quiere es como, ve a la familia como, como Rusia, como que un Mm, personaje, el héroe, por ejemplo, Alyosha es el que tanto, piensa, el ciudadano que piensa de una forma, el padre es sí, el burgués, acomodado, irresponsable, mal sentido padre, de de algún modo, fondo, claro. claro. Y Entonces, y el otro es es, el por ejemplo, tirano también, el tirano, ¿no? sí, pues o sea, no sé si es así, pero yo me imaginé que él, en su represión de Dostoyevsky, intentó hacerlo en una familia, Mm, para no ser tan explícito, porque si no también lo volvían a mandar a la Siberia, ¿no? No sé, claro, pues, no puede decirlo claro. así Pero directamente, pues, entonces tiene, es una saga familiar, sí, los hermanos Karamazov, y claro, además es interesante porque son, creo que son cuatro hermanos, ya no me acuerdo muy bien, pero son las cuatro pulsiones de una misma familia, sí, pues, ¿no? y como lo que es la mente, lo que es el espíritu y lo que es la voluntad, porque cada Sí, uno representa, el intelectual es Iván, y es marxista, claro, pues, entonces también entra en el diálogo, o sea, entra ese personaje en la autocrítica, en la autoconciencia de lo dogmático también, lo que puede ser sí. liberador, pero a la Mm. vez, ¿hasta dónde si no existe Dios, si muere Dios? Entonces, ¿hasta qué punto Se es puede cortar la legítimo el cabeza a crimen? sí Pues, mismo, y en este caso al claro, padre o también. cortar la cabeza. Y entonces Mm. el hijo bastardo, que es el empleado, es el que asesina al padre, supuestamente. O sea, Claro. a este Oye, hombre. y ese hijo es como el Imbunche, po. Es como el Peñalosa, o sea, Peñalosa, se me olvidaba, el del obsceno pájaro en la noche. Como ese Imbunche, Mm, ese como monstruo, esa persona, el incel de ahora, el Imbunche. claro, Porque es como ese impotente, ese bastardo, entre comillas, trabaja muy bien Dostoyevsky eso, la legalidad de los bastardos. Y, y en el fondo es el humillado de siempre, el excluido, el ¿no? humillado de decir que por el otro, que es más, por el intelectual, comete el acto. Mm, El compasivo y el otro es el que exige justicia. Entonces, claro, como súper, claro, pero en el fondo son dos caras de una misma moneda, po. claro, Ujú. Entonces siempre hay esta cosa de intelectual, pero el otro, el, el que se ensucia, ¿no? Es como en El señor presidente también, de Miguel Ángel Asturias, hay uno que se llama Cara de Ángel, o como acá, que hacía la parte sucia de la dictadura, y como acá fue Contreras o Krasnov, ¿entiendes? Siempre hay autores intelectuales y por otro lado hay otra persona, o los sicarios de ahora, ¿no? Hay claro. otro que se ensucia
y Dostoyevski trabaja muy bien eso, porque eh, el intelectual se agarra, ¿no? de este más débil emocionalmente, o la brutalidad de ese más débil, de ese humillado, y al final termina utilizándolo, ¿no? Claro, Y Alocha, por sí, otro lado, se va hacia la santificación, hacia pensar, como, ¿no? Hacia esa civilización entre medio, pero también espiritual, porque claro, espiritual. Alocha es súper complicado también, ¿no? Sí, Profundo, es como el Tagore, ¿no? Eh, como el ocho pensando, ¿cachai? Sin todo ese rollo de la relación sexual, o sea, de los abusos sexuales y todo, pero piensa tú cómo se transformó, o en Jesucristo, ¿no? Cómo se transforman esos grandes paradigmas cristológicos. Algocha se claro, transforma en un paradigma cristológico que lucha fuertemente con todo mal. esta O brutalidad, descomposición moral. sí, del parricidio, no sé. Es muy loco esa lucha que se da al interior de los hermanos Karamazov. Pero justamente también te ayuda a reflexionar sobre tu propia familia, sobre la familia, digamos. Sí, claro. Y sobre la sociedad, pues, porque, o sea, Ujú. yo lo veo así como más en lo social. Sí, Sí, pues, y sí, que existe una diversidad de pensamiento, como decía él, pues, lo polifónico, que no hay una verdad absoluta, sino que estamos constantemente construyéndonos en base al otro, claro, dialogando con el otro y generando nuestra propia autoconciencia, sí, más allá sí. del crimen, o sea, sino que en el proceso. No, y le gusta el crimen porque, por ejemplo, el crimen y castigo también. Él cree, o en el idiota, ¿no? Él cree que en el crimen, como hay una crisis también general, moral ahí, nunca más uno vuelve a ser el mismo después de matar a alguien, por ejemplo. Y, y cuando es testigo y lo que pasa y todo, o lo que te lleva a ser asesino y que todos podemos serlo, solamente falta como una oportunidad, por decirlo así, él lo ve como algo común, pero además también como algo extraordinario y que te lleva a replantear todo, todo lo social. Por eso que habla el crimen, habla el cuerpo el que está ahí, pero también habla el crimen. Y cómo sigue hablando, porque de repente uno dice, uy, chuta, lo más visto en las series, ¿no? ¿Cómo sigue hablando ese crimen de lo social? Y Dostoyevski ya lo vio. Y ya vio el punitivismo también, ¿cachai? Ya vio, porque en Crimen y Sí, Castigo ya vio ese punitivismo, ya vio las necesidades también, ¿cachai? La sobrevivencia. El ruso ahí, él como buen ruso, tiene muy clara la sobrevivencia, las necesidades, las inclemencias del tiempo, todo, y además la legalidad versus la ilegalidad y todo esto que hemos estado claro, reflexionando. Entonces, uno lee Los Hermanos Karamazov y entra, ¿cachai? A una filosofía que está pesando ahí, una psicología de los personajes muy fuerte. Y entonces con cuatro o cinco aristas, incluso más que Platón, que logró tres en sus diálogos, logra construir la novela contemporánea. sí, Entonces genial. te enseña mucho como persona, a pensar te enseña, ese es el tema. Exacto. Y Sí, obviamente porque ahí escribir. decía, el Bakhtin decía que él era el artista ideólogo, el artista de la idea. Sí, Lo definió como el artista de la idea. sí, Y, el tipo ay, lo me pensó preocupó. todo. Mira, pensó en el jugador la ludopatía, que nosotros podemos ver ahora con Monticello, con, por ejemplo, una persona, una semana que pasó en Monticello hace unos años, gente que se ha matado ahí. Entonces, ¿cómo no va a ser importante? Ya lo pensó. En Crimen y Castigo ya ve ese terrible usura, ¿no? La usura de todo lo que te están cobrando. Te cobra una persona que tiene una propiedad privada, te lo cobra un estudiante, la usura. En los hermanos Karamazov está fuerte el parricidio, ¿no? Y las distintas aristas ante ese parricidio de los hermanos.
¿no? Las distintas Claro. posturas y las ideas y los debates y todo el camino y el recorrido de vida que tienen después estos hermanos. Y así, pues, suma y sigue. Entonces son grandes temas que siguen vigentes y que es importante seguirlos pensando. Sí, y también entendí lo que tú dijiste, que no hiciste ver el video del carnavalismo que él utilizaba, que dice Sí, Bakhtin, que es incorporar ese tema que también tiene sus orígenes en la antigüedad y que siempre estuvo contra el poder, porque dice sí, que la tragedia, claro, era aristocrática, o las grandes epopeyas siempre se manejaron dentro de lo aristocrático. Y mm, entonces sí, el carnavalesco o el carnaval, la sátira que él dice minipea, la sátira minipea y los diálogos de Sócrates, mm. la base de esto, del carnavalismo. En adelante, eso entendí yo. Y Sí, porque pues y eso contradice. el carnaval es muy de la Edad Media y además es como el cambalache chileno y también la fiesta de Serrat como que de una manera popular se empiezan a abolir la jerarquía y eso es lo interesante también de Bakhtin que ve que en el escritor ruso, sobre todo en Dostoyevsky y en otros que está también pensando, en Chekhov y todo, se empieza a filtrar y por eso son tan grandes la cultura popular, Sí, ¿no? a subvertir Entonces, los roles. a subvertir los roles y que lo popular es incontrolado, incontrolable, eh, Porque genera esta el Gogol, abolición de la jerarquía y no como los grandes melodramas y no. sí, porque el Gogol empezó con el concepto del pequeño hombre, no el gran hombre aristócrata, sino el hombre pequeño, Es el como humilde bajar hombre. a los poetas del Olimpo, Sí. sí, Y lo o el convierte pequeño Dios también, sí. Tipo, hay una desacralización. Los rusos es importante eso también, una desacralización en todo y una relación entre lo popular y lo supuestamente de alta cultura que ya deberíamos haber superado, porque eso ya se empezó en el 19. Entonces, retomando todo lo que está atrás. Sí, o sea, ahí hay un gran trabajo que hacen los rusos por construir en el teatro, por construir en las novelas, en los cuentos toda la literatura contemporánea. Entonces, y absorber, porque yo encuentro que la filosofía de los rusos está ahí en la literatura. No es como los alemanes, como que los alemanes construyen aparte la filosofía y eso también, claro, dialoga con la literatura, con el romanticismo, después con el gótico y con lo contemporáneo. Pero los rusos colocan su filosofía son grandes pensadores ahí, en la literatura. Sí, qué buena. Ya, po. Bueno, y ese es mi... Ah, y lo otro que dijiste, pues de las hermanas. La Sí. otra tarea. Ah, ya, Ah, lo carnavalesco, lo que tú no hiciste ver del Serrat, bueno, es que se subvierte, pues. La fiesta popular y donde todo se mm. transforma, el que es rey pasa a ser mendigo, el mendigo rey y así. Sí, es terrible eso porque es una semana nomás o un día y lo lamentable es que después todo vuelve también al statu quo, ¿no? Claro, en la Pero por normalidad. ese rato, por ese tiempo, por ese destiempo, ese fuera de tiempo o un tiempo condensado, todos volvieron a ser otros, ¿no? Pero Fiesta tiene algo, yo lo escuché cuando estaba chica, para bailar, pero por otro lado también es triste. También tiene algo, también tiene un fading, como que algo cae, ¿no? Porque tú decís, chuta, eh, todo vuelve a estar igual, po. Tomas conciencia de que se empiezan a abolir la jerarquía. Es lo mismo que los mil tambores o que una fiesta que uno hace aquí, no sé, Palusa, Patriótica, claro. o un fútbol, o un partido de fútbol. Todos, un cumpleaños, ¿no? Claro. Entramos, hacemos como, es casi una obra de teatro, y, y después nos retiramos, pero todo vuelve a lo mismo. Y eso es loco de pensar, porque no sé si una familia es solamente
celebrar 24 veces al año los cumpleaños, ¿no? Claro. Porque, Hola. ¿qué pasa si después podemos celebrar, 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 pero al final estamos realmente conversando de lo que realmente queremos, estamos como interesados en nuestro hijo, nuestros padres, qué sé yo? Sí, ¿Sabemos lo que le está claro. pasando realmente a otro en chungo? No, pero celebramos, 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 ¿no? O con Entonces la está patria, esa, es más macabro. La sí, con la alegría patria. esa de la Semana Patria, claro. Y Peor, después pues. existen gente que la están sacando de su casa, como dices tú, Eso, ¿y dónde está la en la patria, toma, no? Claro, ¿y dónde claro. está la patria? O sea, supuestamente, y mira, tú entras a la toma y casi la mayoría de ellos tiene la bandera arriba. La bandera de Chile. Sí, entonces todo eso dice, y todo eso uno lo puede ir pensando. Ah, y lo otro, lo de las Mm. hermanas Bronte, Ah, ya, también hice la tarea de las hermanas Brontes. Ah, ya, porque tú me diste un video, la averigüé y ahí aparecía como que ellas en realidad eran de origen pobre y murieron casi todas ¿cómo se llama esta enfermedad? De los pulmones, tuberculosis. de tuberculosis. Claro, es como la Ah, enfermedad de los románticos, esos, ¿no? sí, pero también era de la gente como más humilde, porque como ellas eran como del campo, y su papá en realidad era un reverendo, ellas quedaron huérfanas y todo el tema, y el papá invirtió mucho en educación, él más que el dinero les ayudaba con los libros, y él apostaba a que ellas se desarrollaran intelectualmente. Y él era Ese era como como un su libre dignidad. pensador, ¿no? Él era como, claro, porque él era un hombre de origen humilde también, igual que ellas, Mm, campesino, pero siempre había apostado al conocimiento, esa era como su dignidad. mm, Entonces, sí. él le traspasó ese conocimiento a sus hijas y lo que él quería era que ella se desarrollaran intelectualmente, Mm, a pesar de todas sus carencias, porque quedaron huérfanas también, o sea, claro, tenían a su papá, pero no tenían a la mamá, las enviaron a unos conventos, una cosa así, a mm. formarse ahí donde habían pasado de todas las penurias. Y ahí Sí, como que se anduvieron de enfermaban y convento en luego, claro, convento, en orfanato, todo un tema. trabajando de institutriz a veces, como de ¿Eh? maestras en casas particulares para ricos, pero parcialmente, entonces ya, y todo, o sea, una vida, pero se dedicaron como a escribir y todo el rollo. Mm. Y aunque yo no me leí las obras que tú me mandaste, o sea, los textos, pero la historia No, pero sí, lo ya que tú sabes me que mandaste, están ahí y uno lo puede en algún momento claro, empezar. sí. Y de ahí, como tú no hiciste lo de las mujeres, la uruguaya, Seller, ya, pues ahí por lo que nos hiciste leer, es como que ya el Bakhtin hace el tema del dialogismo, Ujú. eh, que nada ¿Cuál mujer? es, o sea, como que ¿Cuál, cuál mujer? Seller, la que No, tú, es Ludwig. los dos poemas, no los dos No, poemas es pequeños. el Ludwig Seller, el surrealista. Es hombre. Ah, ya, el surrealista. Y Sí, ¿verdad? con Me la confundí. gráfica de Susan Wald, creo que se pronuncia. Sí, ese. Sí, sí. Ya, pues. Y lo que analicé es que, por ejemplo, ya, tú en el texto de Bakhtin no está el término ya del dialogismo, que él dice que un texto, o sea, que un texto está hablando con otros, se Sí. está haciendo Que nunca es constantemente un en solo base a texto. otros, claro, sino que ya. Entonces ahí después se supone que otra señora de esa escuela, de ese formalismo ruso, ¿no? Creó ese término en la intelectualidad. Y ahí está, pues. De lo que hace el caballero, el surrealista, es como dialogar con las hermanas Ponte. Ah, sí. Y entendí que, por ejemplo, es el guardapelo, es como ya el símbolo de esa época. Ah, Y hace un diálogo de su propia vida, de regresar a su infancia y todo el tema, y de buscar en los recuerdos a estas hermanas, porque siempre estuvieron mm, esperando lo que nunca llegó y todo lo demás, como él también espera, o el Edipo también. mm. Sí, pues son como Y, Penélopes también, ¿no? Las hermanas sí, son Bronte. como- Mm, y ¿cómo se llama? Y el avestruz yo creo que se refiere cuando hicieron la ilustración, que también está dialogando, pues está siendo intertextual, aunque sea una ilustración que las ujú, puso así como a unas hermanas, a ellas, las puso mm. como con cuerpo de avestruz o cara de avestruz. Y yo creo que es Sí, y porque con se las refiere garras a también, las patitas con las de garras, abeto. con las patitas de avestruz, y yo creo que es porque el avestruz siempre esconde el rostro, creo Mm, yo.
Entonces lo que intentaron decir era como que, bueno, creo yo, no sé, es como que ellas se tenían, en la época en que vivían, tampoco podían firmar sus obras literarias como si fueran mujeres, Mm, porque eso estaba prohibido. mm, Entonces ellas se anotaban y se hacían pasar por hombres, aunque después las descubrieron. Entonces era como claro, su como forma impostoras así. Ujú. sí, pues no esconder su verdadero rostro. Y el Sí, avestruz, ese animal extraño y todo eso. Yo creo que por eso la dejaron así como con cuerpo de avestruz y cabeza de avestruz. sí, Eso. queda bien esa imagen ahí, ¿eh? Sí. Está con el Y cine al adelante, otro, arriba porque las hermanas Bronte llevaron rápidamente Cumbres Borrascosas también al cine, o sea, también fueron parte de esta industria cultural, ¿cachai? Está el cine arriba como si fuera sombrilla y también el guardapelo, ¿no? Que es como el claro, símbolo de clase también y de todo lo victoriano, a pesar de que ellas a lo mejor no no tuvieron pertenecían esa a eso. clase, no pertenecían, claro, definitivamente era la época que les tocó vivir, po. La época victoriana, Claro, la de la moral rígida, ¿cachai? Como... claro. ujú. Sí, lindo. Entonces es interesante cómo la Susana Wall, que ahí también tenéis todo lo femenino, lo traspasa en esta gráfica, y además también cómo hay un diálogo con Ludwig Seller dentro del surrealismo a través de este poema. Es interesante porque es un trasvasije, ¿no? Y un diálogo también entre arte y literatura que es interesante de tomar en cuenta porque Claro, ilustración. hay una continuidad en la poética chilena también de eso. Sí, qué buena. Ujú. Sí, eso, de lo que me diste leer. Sí, ya pues. Sí, pues hay hartas cosas también. Ahí uno le puede. Es interesante esos textos porque uno le puede ir sacando todo esto, pues el Sí, dialogismo, la claro. polifonía, el tema de la intertextualidad, sobre todo, y ahí te queda como más claro. Ya, porque bueno, Sí, porque ese voy a hacer llegar esto sobre todo también porque retomaste lo de Bakhtin. Entonces, como lo habíamos dejado un poco de lado, volver a retomarlo ya en la aplicación de los hermanos Karamazov, que yo lo tengo por ahí y me gustaría volver a releerlo. sí. Sí, No, porque y como ahora que es como como que uno actual. habla y dice, oh, Sí, yo no encuentro que es actual lo que plantea siempre sí, Dostoyevsky y lo es muy, que hace el otro caballero, sí, sí. Bakhtin. Porque hoy estamos Sí, viviendo en una época donde sí, y precisamente esta es como la vía, po, la vía que plantean claro, ellos de y Bakhtin a través de eso lo extiende también fuera de la literatura, lo expande, pero con buen ojo agarra el tiro y dice, ya, pero me voy a quedar con estos rusos. Y el análisis, que es particular de esa literatura rusa, se vuelve universal. Por eso es tan bueno Bakhtin, porque te vuelve a pasar toda la historia de la literatura de alguna manera. ¿Me entendí? A través de su sí, teoría claro. de 5 o 6 conceptos, tú vuelves a reconstruir esa historia de la literatura. Entonces, eso, y de la sociedad, y de todo, o sea, si esta cuestión, por ejemplo, la misma dialéctica y la ilustración te da para la antropología, para la sociología, para el psicoanálisis, para el marxismo, te extiende todo. ¿Cachai? Entonces, Claro, son esos libros puertas, ¿me entendí? Son libros como que te abren para seguir pensando y no resisten porque justamente son vigentes porque se pueden ir aplicando a las mismas cosas que hemos dialogado ahora. sí, también él dice lo del híbrido. Dice que Mm, Dostoyevsky es un híbrido, porque como es sí. un artista de la ideología o de la idea, entonces como que eso mismo, pues, él está tomando millones de aspectos, no solamente el personaje, sino que como sus personajes se están haciendo con el mundo, te mantiene en una posición activa, tanto al que lee y va viendo al personaje, como a él mismo, pues, que está Sí, construyendo pues esos como al personajes, esos escritor. héroes. Claro, Sí, entonces te mantiene ellos, en una posición de acción, no de que tú tienes que ver, como él decía que hacían los otros escritores que eran solo monologuistas y que ya te daban una dirección del pensamiento y ya se podía saber cuál era el desarrollo o qué iba a pasar después.
mientras que esto Sí, estaba pues. en la acción, se centraba en el ahora Sí, y y en el desarrollo de ese pensamiento. hay un concepto también que es formalismo ruso que no lo pasamos, pero que a mí me gusta mucho, que se llama esferas de acción, que significa que a veces la acción empieza en un personaje y continúa en otros personajes. Es decir, que no hay una unión entre personaje y acción, sino que hay acciones que empiezan en un personaje y terminan en otros personajes. Eso también lo hicieron los rusos. Eso se llama esfera de acción. Y eso es interesante porque te quiebra todo un personaje, una acción todo lo griego también, ¿no? La unidad de acción. Te quiebra, porque al final la acción, la trama para llevar adelante la novela, el cuento, va pasando, sobre todo la novela que tiene más personajes, va pasando a otros personajes. Y eso te la hace súper compleja también, porque tú tienes que ir siguiendo esa acción, ¿no? Vas siguiendo esa acción y esa acción está muy pensada, como mucha filosofía, sabía mucho, ¿no? De antropología, yo creo, de sociología, había pensado mucho la sociedad rusa. Y lo que pasa es que al pensar esa sociedad tan particular, de alguna manera se te vuelve universal. Y también tú puedes pensar tus propias sociedades. Y eso es lo interesante de Dostoyevsky. Y claro, cuando él habla de la problemática de Dostoyevsky, es esa, po. Esa fue la gran construcción literaria de Dostoyevsky. Yo creo que todo el tiempo estaba eh, queriendo transformar, ¿no? Al que va leyendo y también transformarse él. Y en el fondo, entonces, la literatura es una forma de autoconocimiento y una forma de conocimiento, que es lo que es para los grandes escritores y para todo debiera ser eso, una forma de autoconocimiento y una forma también de conocimiento del mundo. Todo el rato está ahí, está queriendo comprender mejor y está también tratando de autoconocerse. Entonces, esa hazaña, porque es una gran hazaña, es lo que uno termina valorando al final. Y resiste el texto, ¿ves? A través de los años uno vuelve a leer El jugador o El idiota, ¿no? Y tú dices, chuta, o sea, ¿cómo logró algo tan complejo y colocarlo en una psicología del personaje y profundizar tanto en el proceso humano y en la relación con la sociedad de ese proceso humano? Entonces te enseña mucho, te enseña a pensar, a escribir también y te transforma al lector, porque el lector ya no puede ser pasivo, tú tienes que sacar todas tus armas de lectura para lograr seguir la trama, ¿no? Y así Sí, todo hay una parte que siempre se va a perder, pero tú resistes eso y sigues leyendo. Mira, justo acá tengo esta cuestión. Esta es la teoría estética. Mira. Esta es la de Teodor Adorno. Esta es voy a mandarte el índice para que veas más o menos los temas que hay. Pero hay como por ejemplo, hay como una introducción, por ejemplo, contenido de verdad en la vida de las obras, relación entre el arte y la sociedad, la subjetividad y lo colectivo, el carácter enigmático, comprensión, nada sin cambio. Bueno, todo lo reflexiona, por ejemplo, el arte en la era industrial. Entonces va configurando buenísimo. una, una estética. Y es bien complejo, yo lo he ido leyendo así de a poco y todo, pero, pero súper interesante, po. Entonces, ya Adorno ya generó esta teoría estética. Entonces, es como una cosa importante de tener en cuenta que con todas estas cosas van quedando después eh, estas memorias culturales donde se van, se va reflexionando. Entonces, es interesante porque ahora estamos súper bombardeados por como una neo o nueva industria cultural y relacionado también con todo lo que es la inteligencia artificial, el nuevo Claro. bombardeo o el salto
de, de todo lo que tiene que ver con las redes. Entonces, es interesante volver y pensar en eso. Y sin embargo, eh, algo como del siglo XIX, principios del XX, como en el caso de Dostoyevsky, no se vuelve vigente también y no se vuelve anacrónico. Entonces, Claro, ahí vamos haciendo dialogar en el fondo la ficción con la teoría que va surgiendo de esa ficción. y más necesario que nunca, porque ahora que está como de vuelta esa irracionalidad y todo eso como en el ámbito cultural y como que abarca todo, es como con mayor Y razón hay pues y que cuestionarse ahora, más. claro, y ahora la ultraderecha, la derecha también tomó conciencia ya, pero ya está hablando directamente de batalla cultural, pues, Sí, ¿me claro, entiendes? Entonces, y y justamente, lo han utilizado muy bien, porque, o muy sea, bien, porque por ejemplo Milei es un éxito en realidad, bueno, no económico, ni financiero, ni social, pero en lo propaganda, claro que sí, porque si no, no y habría salido electo. no, O, no, claro. no. Y ellos O manejan muy sea, bien eso, o sea, manejan como lo que es la propaganda actual de los medios digitales, lo manejan completamente. lógicamente o todo eso, entonces como más tenemos que prepararnos, yo creo, o sea, las personas que, que yo milito en Claro, ninguna cosa, pero porque claro, pero sí, me y interesa, ocupando nuestros mismos términos, el término claro, de ya que produjo el marxismo y la izquierda, etcétera, a través del tiempo, ellos se apropian claro, el otro que hacen de como esos hacía, términos y los dan vuelta para su conveniencia. Y claro, claro, entonces, justamente, justamente como ahí sí, tenemos, como ahora el fenómeno libertario y todo eso, pues. Y ellos son súper sinvergüenza, lo encuentro, porque esa es como una corriente de ala anarquista, digamos, de la izquierda. Es un término históricamente utilizado así y ahora ellos se autodenominan así, y que son claro, súper libres porque, y que claro, ellos, y que por justamente, pues, o sea, porque de Hayek todo, porque elegir digamos, elegir la libertad, ¿no? Como este tema de tú vendes conceptos. Entonces la gente escucha libertad y eso le gusta, ¿no? Entonces puede, claro, pero puede ser libertad para, justamente, por ejemplo, todo lo que es el trabajo por tu cuenta o el emprendedurismo. Puede ser también una forma de autoexplotación y también esa libertad es hasta por ahí nomás, ¿me entendí? Y es como lo que no, lo que te deja la posibilidad del sistema, un poco, ¿no? De, por ejemplo, ahí arriba la toma de vender jugo, tus cosas, qué sé yo, porque no hay más, po. No hay más posibilidades en ese concepto de trabajo o ese trabajo es tan mal remunerado, está tan mal en el tema de incluso las carreras. Entonces, esa reflexión también sobre el trabajo va a ser interesante porque ya está planteada acá, ya está planteada. Entonces, cómo entra la industria al arte también y cómo entra esta gran sí, industria en este componente de esta sociedad económica, cómo, cómo estamos viendo las cosas. Y ahora vamos no, también hacia otros cambios. y un poco grave porque hay varios países ya que están legislando por las 13 horas laborales. O sea, ya de un logro que se había obtenido, ahora aumentar la carga laboral, igual ¿Mm? es un tremendo retroceso. O aumentar también, claro, el tema de las jubilaciones, ¿no? Hay un fuerte una fuerte, o sea, el discurso de que no hay plata, ¿no? No hay plata para esto, pero para otras cosas sí hay plata. Entonces, Claro, no, no, ahí, bueno, vamos a tener que pensar, todo es una gran hazaña también, va a ser una gran hazaña, yo creo que sí, incluso más difícil que ya como lo estamos. tenía Dostoyevsky. Porque están todos los monstruos aquí, así, porque está la decadencia de estos también de Estados Unidos, igual está como en una grave crisis, po, Claro, a nivel sí, sociopolítico, entonces como sí. lo que tú hablabas la otra vez de las otras voces de un mundo ya que va a ser multipolar, y entonces estamos Ujú, en medio de todo, genocidios, hay peor que el nazismo, peor que los antiguos totalitarismos, a sí, vista de todo el mundo, mucha más desinformación, sí. globalización, todo ese rollo, cambio climático, Ujú. creo que es más.
mal tenemos el futuro. Sí, no hay crisis Sí, climática, crisis de todo, entonces sí, esta juventud también y para uno es terrible porque quizá ya no lo va a ver, pues, no ve la salida y, y es como muy desesperanzador también y todo, entonces hay que agarrarse de como de pequeñas cosas bonitas o buenas que te pasan así como claro, un efecto de demostración porque en general está todo muy oscuro, pues. exacto. Ya, pues. Sí, pues estos Bueno, espacios son igual. buenos Sí, para conversar, para dialogar y de esto da debate, para claro, mucho, a mí me razonar. encanta. Sí, pues después de pronto no se te ocurre que con todas las otras del taller armemos como debates de lo aprendido o que cuestionemos Sí, más la... sí, Sería donde tú bueno. te podías conectar Sí, pues entre y todas nosotros así como estamos en que presencial. Ah, ya le voy a plantear eso. Quizás no para este si podemos miércoles, sino acordar que puede eso. ser para el otro, como en 2 semanas más. Y pues ¿Cachai? digo como para que todo lo que nos va dando para leer y todo lo demás lo Lo bajemos a vamos nuestra aplicando. realidad y claro, Sí, lo po. vamos a aplicar. Sí, pues vamos debatiendo y todo, entonces también Tiempos. eso nos hace conversar también más de los textos. Porque eso es Claro, importante, conversarlo. Ahí cuando tú los conversas y todo, ya difícil que lo olvides. claro, vas pensando, repensando. Sí, Tan sí, necesario porque no hay tanto espacio, la verdad es que todos te lo digieren o están los medios, como tú dices, para información tienes que buscar medios alternativos porque los medios masivos ni modo, siempre te están mintiendo, no sé, como sí, tienes que po, buscar cuesta mucho, un entonces montón espacios encontrar de algo que debate, realmente, pero ya cuando encuentras, el algoritmo se claro, encarga de mandarte. sí, El exacto, tema es el algoritmo, que si tú entras a una cuestión que es como ya mentira y todo, te empiezan a mandar de ese lado. Y lo otro que yo suelo, entre una cuestión tan inmediatista, hoy me someto a esos seminarios como de gente de 1 hora, 2 horas y todo, porque justamente eso me hace pensar. exacto, porque ahí está lo que hace falta, o no estos youtubers Sí, Kaiser, ¿qué es eso? ¿Entiendes? sí, no, y quizás porque soy la vieja escuela, pero me someto fuertemente a todo lo que... Y de repente ocupo los tiempos, entre comillas, muertos, que uno está lavando, cocinando, lo que sea, pero que algo te haga pensar, eso es Claro, importante. exacto, cuestionarte. Sí, yo Sí, también hago eso, pero y más bacán es cuando hay más gente, pues, porque tampoco se dan sí, esos porque no espacios, porque estamos tan también, solos, que no estamos tan solos en sí, esto. Sí, sí, a mí también no, me y además pasa. que te ayuda a construir más pensamientos, pues, más creativos, como lo que decía Sí, el viejo, este mismo Bakhtin decía así como que una persona que piensa en una posibilidad nomás, es como que no desarrolla creatividad. En cambio, si la piensas no, en otra perspectiva, claro, y cuestionas tu propio pensamiento, puedes construir otra cosa, claro, que es distinta. Y eso sí, no se da sí, porque ahora se da lo dicotómico, la polarización. O piensas esto o claro, piensas lo otro. Claro, claro. lo que tú decías, como nos domina eso monopólico, ya este pensamiento único y estos son los Mm, malos. Entonces no hay una complejidad tampoco para ni los espacios, porque toda la sociedad medio que se vuelve así, medio que se vuelve sí, como o esto o eres lo contrario, sin llegar a sí, analizar más en sí. profundidad. Y donde está Y roto ese es tejido, más complejo todo, po. Si ese es el problema. Por eso no es dicotómica la realidad, porque es muy complejo como para que sea solamente dicotómico la forma de abordarla. Entonces son varias aristas, por eso yo creo que los problemas tan complejos no hemos sido capaces tampoco de resolverlos. Yo creo que no ha habido voluntad, pero tampoco como que no ha habido creatividad. O sea, tendríamos que estar como pensando hartas cosas y distintas cosas para bombardear, por ejemplo, y eliminar o disminuir el tema de la pobreza, por ejemplo. Yo creo que eso claro. ha sido es nuestro talón de Aquiles, es Y nuestro porque talón de el Aquiles. Es el inmoral, sistema es cap- inmoral, es inmoral la cuestión ya, es terrible, ¿no? No yo lo hay analizo como que el capitalismo está explicación. completamente fracasando. Está Sí, realmente fracasando porque no ha sido capaz tampoco como sistema no. económico de resolver esos problemas y va Claro, y no, a ir y cada vez ahí más lento ya, por porque, ejemplo, el 20 el 30 ya se veía, po.
Sí, en el fondo lo que ha pasado es que son crisis, 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 y lo que pasa es que vuelve a levantarse el capitalismo como sea, porque pareciera que es lo único que tenemos a donde echar mano, y vuelve como a un fantasma, ¿no? A recorrer nuevamente todo, y es terrible porque no soy capaz de pensar fuera de eso, ¿cachai? Y es justamente eso es el gran triunfo y por otro lado también fracaso, porque cómo salimos de esta cuestión. Yo digo, cómo Sí, pues, todo el tiempo que tenemos, con todos los adelantos que tenemos, ¿cómo vamos a aceptar el grado de pobreza que tenemos? No, yo no lo entiendo, no lo entiendo. y Y con los pagos solamente que yo creo estamos. que por algo se acepta el grado de riqueza también, que es inmoral y ostentosa. ¿Cachai? Que una cosa también lleva a la otra, como que somos capaces de aceptar, por ejemplo, las ejecuciones de personas, que ahí no están los narcotraficantes, ¿cachai? Que están en otro lado, que no están en la favela, Claro, está el menudeo. Entonces, al final, como que yo pienso que aceptamos y naturalizamos la pobreza porque justamente aceptamos y naturalizamos la gente que el tiene crimen. demasiado dinero, demasiado. Claro, no hay un cuestionamiento al No, sistema y como yo. tal, la desigualdad que genera, pero yo creo que No, ese no, sistema ya se está cayendo porque se ve en Estados Unidos que es como el rey, po. O sea, el claro, imperio que era claro. primero potencia Y se mundial ve y ahora ahí ya en la quedó, ciudad o sea, no es zombie, que, claro, o sea, se no es como que perdió ve su como en poder, Brasil, Cracolandia también. O sea, se ve en esas sociedades terriblemente narcotizadas, o sea, drogadas, ¿sabes? claro, O sea, yo creo que eso también te marca o sea, ¿cómo podéis tener la gente así? Nadie se hace responsable de solucionar eso. Y yo encuentro inexplicable que con todo el talento que haya, con la plata que hay, la tecnología que hay y todo, no se haya podido abolir porque es un eso sistema como salvaje, po, necropolítica le llaman, ¿no? O sea, necropolítica, que porque se mueran una cantidad de personas que son como para ellos daños colaterales, ¿no? Lo han dicho los sobra de analistas a personas. propósito de Brasil, para que nosotros sigamos adelante. Y yo encuentro que lo que no saben ellos quizá, o si lo saben no lo quieren entender, que esto genera un gran sufrimiento, no solamente a sus Sí, cuerpos, a los animales, etcétera, ahí, y a la gente que está ahí en la ciudad de Zombie o Cracolandia, sino que deshumaniza al resto de la sociedad. Y eso más tarde, más sí, temprano, no es capitalizar nada, no es invertir en nada, es yo deshumanizar creo todo que nomás. nosotros, estas generaciones, tenemos como una responsabilidad súper grande de repensar y de hacer todo porque estamos en una época de Mm, tal crisis ya que ese sistema está como fracasando, digamos, y mm, como que ya otros lo adelantaron, pues si ya es una realidad que China ya está delante de ellos en el panorama como geopolítico actual y todo lo demás, y se siguen disputando el poder y todo lo demás, pero nosotros estamos como lo encuentro, por ejemplo, ahora en Chile, que hay que escoger entre Jara, que me parece la mm. más decente, y todo eso de manga de inútiles, no sé, fracasados también porque quieren seguir sosteniendo un sistema que ya fracasó, que no da el ancho, que estamos en una realidad donde esos problemas se tienen que resolver, no estamos para seguir sosteniéndolo, ¿cuántos? 50, 60 años. Entonces, hay como que tenemos mucha responsabilidad de autoeducarnos y de responsabilizarnos, de Todo, crear, todo. Y tener una nosotros conciencia. también, por ejemplo, los más viejos, yo estoy como cerquita a los 60, no puede uno decir, no, es que esto es para los jóvenes, y yo ya peleé todo No, lo que tengo que pelear. A mí me carga la gente cuando gente de mi edad me dice así, yo digo, no, hay que tratar de hacer esto hasta el último día de tu vida. Es obvio que no vayas a tener la misma fuerza, no vayas a poder hacer lo mismo y todo, pero yo pienso que primero los jóvenes están votando en contra de ellos, ¿cachai?
y no todos los jóvenes están en esto, y aunque hubiera una cantidad, yo creo que se necesita gente de todas las edades y haciendo Exacto. Todos los una gran, contemporáneos, apostando a la transformación, po, todos los que estamos vivos, pues obviamente, todas las todos, generaciones, po, porque, o todas sea, y las unidas, o nuevas sea, que no generaciones, haya esa claro, división, ¿cachai? claro, de edades ni de nada, porque ya es un tema humanitario, o sea, como Sí, lo que por tú eso dices yo que, tampoco bueno, no soy por hacerle esa crítica de que la generación de cristal, de esto y lo otro, porque aparte que son mi hija y qué sé yo, y me cargaría sacarle el piso. eh, no, yo estoy por lo otro, por decir, bueno, a lo mejor porque soy profe y todo, yo creo que nosotros no teníamos conciencia animalista y hemos sido capaces de ser influidos directamente por claro, esa generación. Ellos tienen otras cosas que nos han aportado a nosotros, entonces, de valorar. Porque a mí, cuando yo estuve joven, claro, no me gustaba que no me valoraran, ¿cachai? exacto. Solamente por ser joven, ¿cachai? Al revés, Mm, por un ¿no? tema. Y además, porque todos estamos afectados por todo, po, o sea, porque el Sí, jubilado está po, afectado, uno va hacia ese lado, sí, tus hijos sí. van hacia otro lado, o tus Claro. nietos, O sobrinos, sea, es qué sé yo. pensar que tú vayas a ser siempre joven, ¿no? ¿Cachai? No, pues, Tenemos que hacer algo en conjunto. Entonces, bueno, ahí y hacer, aunque sea algo poquito, pero hacerlo. O sea, eso es importante para nosotros, así que igual que sea una acción válida y que uno crea que pueda transformar ese pedacito de mundo, aunque sea, pero que tenga claro, sea una acción válida para ti, sentido, ¿cachai? También y para otras personas tú los veas, que si es válida o no y lo vayas midiendo y claro, todo. un Ya, sentido, pues, claro. Ya, ya, pues, bueno, Gabriela, bueno, entonces, que estés bien, que te vaya bien. igual, No, no desplayamos, igual a pero ti. estuvo buena la conversa. Sí, muchas gracias. Ya, porque estés Muy bien, nos entretenido. sentimos menos sola ahí conversando. Claro, Ya, pues, que estés bien y igual hiciste todas las bueno, tareas habido por haber, así que genial. Y ahí quedamos al día, así que vamos, te voy a mandar otros textos y vamos conversando otras cosas, po, ¿m? sí, Vamos a pues, pasar a la teoría perfecto. de la recepción y voy a intentarlo hacer lo que te debo, ya del tema de las mujeres, porque no tengo mucha información, pero voy a buscar Ah, ya, sí. y justo en paralelo con lo de la teoría de la recepción, la obra abierta, todo eso, y ahí voy a agarrar lo alemán y la semiótica italiana también. Así que ahí Ah, ya, vamos. qué bueno. Sí, y Perfecto. acá dejé de lado, pero quisiera retomar en algún momento a alguien, un teórico que sigo harto, que es Yuri Lotman. Me gusta harto y todo, y se desprende también de esa escuela de Frankfurt. Pero ahí estoy viendo, porque son hartas cosas, po. Son hartas cosas Sí, que por claro, lo menos a mí me han ayudado a pensar en esta cosa, la teoría es un pincelazo y después uno sigue, sigue, sigue. Toda la vida claro. es como inagotable, es inagotable. Exacto. Así que Qué bueno, bueno. pero en algo avanzamos, po. O sea, Sí, ya por lo menos empezamos y se ha ido avanzando en estos conceptos, un poco porque uno quiere que se valore la teoría, que esa relación, esa división fuerte entre teoría y práctica no existe, ¿cachai? Que siempre uno va avanzando en conjunto, las cosas avanzan en conjunto. Entonces va avanzando la teoría y la sí, práctica todo en conjunto. Entonces claro. es Y como ahí tiene más importante sentido valorar eso. tu crítica a Sartre también tiene más sentido, po. Lo que es la cultura de masas. Ahí Sí, se aplica, yo creo, po, la cultura básica, vacía, inmediatista de lo que es la cultura de masas. sí, po, La poesía. para mí, claro, como que entra por una cuestión refrita, es como un refrito, ¿cachai? Que te lo vende como nuevo. Entonces ahí yo siento que es como una tiranía de lo novedoso, pero que al final esto ya se hizo bien, como tú misma dijiste, el romanticismo es un gran movimiento, esto y lo otro, y ella de alguna manera lo vuelve a vender y vuelve a encarcelar a la mujer, hombre, lo que sea, dentro de un estereotipo de esto dicotómico también. Entonces no nos conviene porque no emancipa el proceso humano, No, pues, sino que lo es retarda, es cavernario, lo vuelve hacia, malamente, hacia el siglo XVIII, XIX, y no lo emancipa. Entonces, en el no, pues. fondo, No justamente ahí hay muestra una, que no hay una intertextualidad con la crítica, que hay falta de lectura y el texto no resiste al final, no resiste. no ¿Cachai? resiste porque le falta profundidad, reflexión, le faltan un montón de cosas. Pues, está Claro, hecho para...
y se por te esa pasa al ideología que objeto, critican y se te pasa al lo de Frankfurt. objeto, a las remeras, a las poleras, como un merchandising. Sí. Entonces se Es te como vuelve lo que un producto de consumo y puede ser terriblemente exitoso, puede tener millones de seguidores, etcétera, pero según mi punto de vista no genera un verdadero aporte a lo que dijo Frankfurt, es decir, a la emancipación del proceso humano y al revés, te hace a ti ser parte de este rebaño como de tú sometiéndote al proceso de manipulación externa. Entonces, no, eso, en eso no. es No, un yo no producto, puedes como contar dice ella, una conmigo porque no. mercancía cultural. Eso es una Sí. mercancía cultural. Claro. Claro, claro. De fácil No, acceso y por eso eso también lo vemos en arte ahora, por ejemplo, con Romero Brito, en Miami, que estaba viéndolo, es un artista, uno lo puede chequear y está en Miami y está muy bien para Miami. Son, ¿cómo se llama? Una sociedad altamente tecnificada, muy vacía, muy de la banalidad profunda, pero hay que hacerle la crítica. Y entonces tenemos un artista que dicen que es terriblemente exitoso, que es lo más, digamos, coleccionado, su arte es el arte que se colecciona en el mundo, sin embargo, es cero aporte. Entonces, eso claro. te permite ir diciendo ya, esto no, esto sí, por aquí voy, por aquí voy. Entonces uno va construyendo una apreciación también estética del mundo, que no solamente te sirve para la literatura, sino que también te puede servir para la pintura, cuando uno va a un museo o cuando uno va a una ciudad como Miami, ¿cachai? Y te enfrentas ante esto o también tú puedes ir a Valparaíso y encontrarte con el loro coirón, ¿no? ¿Y por qué ese loro coirón está en todos lados, en un monocromo, en estas, digamos, prensas que trajo de Alemania, me parece, ¿no? Que es una prensa que es como te da una 70 por 90, ¿no? Y que ella lo va construyendo y sin embargo siempre es lo mismo, ¿no? Digamos, una caricatura del mercado, una caricatura de las calles de Valparaíso, y se empieza a ver todo eso como algo institucional, ¿no? Entonces también un solo pensamiento, ¿no? Una sola visión artística, que es lo mismo que pasa con Vaca, ¿no? Entonces, ¿por qué Sí. eso y por qué no otras cosas? ¿Y por qué miles de artistas esperando un espacio? Y eso también Lo lo del puedes amor. llevar a Mon Laferte, también lo puedes Claro, llevar, o sea, al arte de Mon Laferte, independiente de la música y todo, pero tú también lo puedes llevar a Mon Laferte, al arte, ¿no? Y cómo se produce lo mismo, la misma carita, la misma carita, la misma carita, igual que Romero Brito, igual que en algún momento fue el arte pop. Entonces tú vas reflexionando, 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 y te das cuenta de que al final eh, hay hegemonías culturales, hay cuestiones corrientes de que se te imponen y uno tiene que estar preparado como para poder reflexionar sobre eso también, pues, claro. ¿cachai? ¿Cachai? Entonces, No, no, porque no. si no va a ser cualquier cosa, entonces sastre es la punta del iceberg, pero aquí tenemos pero un montón, ¿no? de cuestiones que debiéramos cuestionar. Entonces, y todo lo Claro, que vaya llegando, pues, todo lo que vaya llegando, todo lo que vaya pasando, ¿no? Uno lo puede ir reflexionando y eso es lo más fascinante de esta historia. ¿Cachai? Que estos conceptos te pueden exacto. servir para reflexionar Comprender el mundo. muchas Claro, cosas. exacto. Ya, po. Ya en esto Sí. entonces quedamos, seguimos pensando y reflexionando ahí vamos a ver cómo seguimos. Pero seguimos conversando po, en la semana. Que estés bien, que Ya, te vaya bien. ya Un besito. igual, gracias, Cari. Ya, Éxito pues. en todo. Ah, sí, ahí te voy contando. Claro. Chao, bye. Chao, chao. Ahí lo voy a finalizar.